No podemos improvisar, profes, las tareas de entrenamiento. Vamos a arrancar con este webinar gratuito llamado Diseño de tareas en el fútbol. ¿Okay? Que es un webinar que estamos trayendo con el Instituto Esmeralda, justamente para tocar este tema que a veces puede parecer un poco complicado, porque pensamos que es tan sencillo como copiar lo que vemos fuera, pero muchas veces no nos damos cuenta que hay algo previo que debemos hacer, que no solamente es copiar lo que vemos. Lo primero que tenemos que entender es qué es la tarea de entrenamiento, dónde se encuentra ubicada, qué parte de nuestro entrenamiento es. Y la tarea de entrenamiento es la unidad funcional más pequeña de nuestro entrenamiento. Poniéndonos más sencillos y gráficos, ponemos este ejemplo o esta gráfica aquí en la pantalla, donde podemos ver que la tarea de entrenamiento forma parte de las sesiones de entrenamiento que tenemos con nuestro equipo, las cuales a su vez forman parte del microciclo que tengamos cada semana con nuestro equipo, el cual a su vez forma parte de la temporada que tengamos con nuestro equipo. Podemos dividirlo de esta manera. Lo importante es ver que la tarea de entrenamiento es esta unidad funcional que va de acuerdo a lo que queremos en nuestra temporada y lo que queremos en el microciclo de esa semana y lo que queremos en la sesión de entrenamiento de ese día. No es la tarea de entrenamiento un ejercicio aislado que porque lo vimos en una página de internet, que porque lo vimos en un curso o en algún lado, simplemente lo copiamos sin pensar o sin analizar si verdaderamente eso va a servir para nuestros jugadores, para nuestro equipo. Aquí lo importante es entender que la tarea de entrenamiento va a ir de acuerdo a esto, va a ir de acuerdo al objetivo que tengamos en la temporada, en el microciclo, en la sesión de entrenamiento. Si la sesión de entrenamiento se enfoca en trabajar el principio de la amplitud, por ejemplo, nuestra tarea de entrenamiento tendrá que estar relacionada con ese principio que queremos trabajar. Y aquí es importante entender que la tarea de entrenamiento dependerá del objetivo que tenga la sesión, la cual va a depender del objetivo del microciclo que tengamos, el cual a su vez deberá ir de acorde a lo planificado para la temporada. Es más o menos lo que hablábamos hace rato en el gráfico anterior. La tarea no es un ejercicio aislado que ponemos en el entrenamiento porque nos gustó o porque lo copiamos de algún lado. Sí, es importante verlo de esta manera para que diseñemos correctamente nuestros ejercicios. Por eso es que no podemos improvisar, profes, las tareas de entrenamiento. Es muy importante primero tener claro la planificación, es decir, qué voy a trabajar con mis jugadores. Luego de eso, programar, es decir, cómo voy a trabajar esto en el tiempo con mis jugadores, la semana tal concepto, o primero trabajaré esto, luego trabajaré esto otro, y lo voy jerarquizando de acuerdo a cuál me parece más importante para mi equipo y cuál menos. Y aquí el tema es planificar, luego programar y finalmente diseñar, pero ya de acuerdo a esto que hemos trabajado antes. Yo tengo un consejo que lo aplico, depende mucho del contexto, pero casi siempre me gusta aplicarlo, es los primeros días de entrenamiento con mi equipo me gusta hacer mucho fútbol y muchos trabajos, digamos, con muy pocos condicionantes que se parezcan mucho al fútbol para lograr verlos cómo se desenvuelven en esa realidad. ¿Sí? Entonces, eso me permite siempre conocer a mis jugadores de primera mano, ver de qué posición podrían jugar, a ir adquiriendo ciertos datos. Por ahí cuando he tenido asistentes, les he pedido que tomen apuntes de cuáles son los que dan más pases correctos, cuántos en el partido, cuántos pases incorrectos dan en el partido, cuántos controles correctos, cuántos controles incorrectos. Esto no es muy complicado de hacer, simplemente se hace una tabla. Si tienes una laptop es mucho más sencillo porque lo vas anotando ahí, o si no a mano, y así vas conociendo a tus jugadores. Ojo, no es solamente conocerlos a nivel, ok, te conozco como persona, que ojo, es muy importante, y siempre lo he dicho, el conocer personalmente al jugador, más allá de este tema del fútbol, ayuda a fortalecer la relación y ayuda a conocer mejor a nuestros jugadores, pero también conocer cómo se desempeñan. Ya hoy por hoy,
hay muchas posibilidades de conocer objetivamente al jugador, cuántos pases correctos da, cuántos disparos correctos da, cuántos offsides le cobran, cuántas faltas hace. Todos estos datos, en tanto trabajemos con un asistente, con dos, o incluso profes, durante los partidos, a veces en amistosos, por ejemplo, se puede pedir a algún jugador que vaya tomando apuntes de sus compañeros, porque es un amistoso, el jugador va a estar ahí esperando y puede ir apoyando de esa manera, y así nos vamos ayudando para lograr conocer mejor a nuestros jugadores y en base a eso ya planificar qué queremos trabajar, programar cómo lo vamos a trabajar en el tiempo y finalmente diseñar las tareas. Y aquí es a donde vamos a entrar ya a esta parte del webinar, donde vamos a ver cómo diseñar las tareas de entrenamiento, porque cuando diseñamos podemos utilizar diversas tareas, ¿ok? Y aquí las hemos planteado con el instituto para que ustedes puedan tener una guía de qué tareas podrían utilizar cuando diseñan sus entrenamientos, ¿ok? Y los hemos dividido en juegos condicionales, en juegos, esto debería estar separado, aquí debería ser juegos, luego circuitos condicionales, que también se deberían trabajar mediante juegos, también circuitos técnicos, circuitos dirigidos, rondos y juegos descontextualizados, juegos pequeños y contextualizados, que son los juegos de posesión y posición, los juegos grandes contextualizados, que son juegos de posesión y posición, los partidos reducidos, el ataque y defensa, y los partidos en sí. Y arranquemos con el primero de ellos, que son los juegos. Y aquí los juegos son estímulos, digamos, dependiendo de cada juego, iremos trabajando diversos estímulos. ¿Qué son los estímulos? Los estímulos técnicos, tácticos, condicionales, es decir, iremos trabajando el aspecto técnico de los jugadores, el aspecto táctico, el aspecto condicional. Cada juego va a servir para cosas diferentes. Y aquí la recomendación es utilizar estos juegos previos o al finalizar las sesiones de entrenamiento en el fútbol juvenil, y cuando trabajamos a nivel fútbol base, la recomendación es utilizar durante gran parte del tiempo estos juegos, porque estos juegos, sobre todo en las etapas infantiles, van a permitir al jugador que adquiera mejor los conocimientos porque los adquirirá bajo el método lúdico, que es finalmente el aprendizaje a través de la diversión y la enseñanza. Entonces, esta enseñanza divertida a través de los juegos permitirá al jugador mejorar su resistencia aeróbica, mejorar el pase, mejorar el disparo, mejorar muchos aspectos, hasta mentales, y por eso será importante incluirlos, siempre sabiendo en qué momento hacerlo. El siguiente tipo de tarea que podemos utilizar son los circuitos condicionales. Estos circuitos condicionales son principalmente, como su nombre lo indica, para generar estímulos condicionales en el futbolista y trabajar el aspecto físico de él. Se recomiendan utilizar previos a la sesión y se suelen utilizar para sobreestimular al jugador o para hacer una recuperación post partido. Si se va a utilizar para sobreestimular al jugador, es decir, para mejorar sus condiciones físicas, haremos circuitos condicionales más intensos. Por otro lado, si lo que buscamos es la recuperación post partido para nuestros jugadores, haremos circuitos condicionales un poco más ligeros y que permitirán al jugador trabajar con mayor holgura y con mayor, digamos, calma y minutos o segundos de recuperación. Sí, aquí tenemos algunos ejemplos clásicos de circuitos condicionales, el famoso skipping, el famoso slalom a través de las estacas, skipping o acá saltos o lo que quieras en la escalera, luego aquí las zancadas entre los aros, y así podemos trabajar diversos circuitos condicionales que nos ayudarán a mejorar este aspecto en nuestros jugadores. Luego, otro tipo de tarea que podemos utilizar son los circuitos técnicos. Estas tareas van a ser principalmente circuitos donde haya uso del balón, van a ser ruedas de pase que hagan los jugadores, van a ser acciones combinadas entre rueda de pases y circuitos que pueden hacer los jugadores, o acciones combinadas
digamos, que ya no sean rueda de pases, sino que los jugadores den pases en diversas acciones combinadas, ¿ok? Dentro de los circuitos técnicos, como vemos en la imagen arriba, tenemos el driblear a las estacas con el balón y luego definir en un mini arco, o el hacer el skipping a lo largo de la escalera, luego hacer las zancadas y luego tomar el balón para darle un pase a esta pared azul y hacer un control, por ejemplo, o también un circuito técnico será lo que vemos en la imagen de abajo, a los jugadores posicionados para dar pase y ubicarse en el lugar al que dieron el pase, como vemos aquí, o ahí podemos hacer variantes, como dar el pase y moverte al lugar contrario, y así, va a depender, como ya hemos hablado, de lo que queramos trabajar. Todo esto de aquí, todas estas tareas ustedes las van a ir poniendo en su planificación de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr con sus equipos. Si no, no se trata de copiar exactamente igual lo que ven aquí o en cualquier lugar. Otro tipo de tareas que ustedes pueden incluir en sus sesiones de entrenamiento son los circuitos dirigidos. Estos circuitos dirigidos pueden ser circuitos donde haya balón con rueda de pases, con acciones combinadas, pero siempre intentando simular un poco la competición, ¿ok? Y aquí lo importante también es que intentemos poner rivales, pero de alguna forma de acompañamiento. Y si no tenemos, por ejemplo, aquí estos rivales, digamos, de algún material o incluso estacas, podemos poner a jugadores y pedirles que simplemente hagan el acompañamiento para que así el jugador sienta la presión y pueda ejecutar los movimientos más rápido. Pero siempre en estos circuitos dirigidos todavía mantenemos la complejidad en un nivel bajo medio, ¿ok? Aquí aún no hay oposición real por parte del jugador contrario, sino que simplemente hay una oposición de acompañamiento para ir trabajando sobre todo el aspecto mental del jugador, porque ya al simple hecho de verlo va a hacer que su parte mental diga, oh no, me están cayendo, o no, está pasando esto, o no, tengo que driblear a mi rival. Entonces actúa en función a eso. Y cuando ya el jugador pasa a la situación de juego real, puede aplicar lo que va aprendiendo en este circuito dirigido. Otro tipo de tareas muy importantes son los rondos y juegos descontextualizados, ¿ok? Estas tareas son principalmente rondos y juegos de posesión donde no hay finalización. Como vemos en la imagen de la izquierda, tenemos un 4 contra 1 donde el jugador del medio de lo que se va a encargar o de lo que va a intentar es recuperar el balón, ¿ok? Y aquí tenemos un clásico rondo descontextualizado. ¿Y por qué descontextualizado? Porque no se asemeja a la realidad del juego. Es decir, es muy complicado que en algún momento del juego hayan 4 jugadores versus 1 y que se pongan a tocar en un espacio tan pequeño durante tanto tiempo, ¿ok? Es un juego descontextualizado en tanto no contextualiza una situación real del fútbol. O como tenemos en el ejemplo de la derecha, un juego de 3 equipos en el mismo lugar, blancos, azules y rojos, donde todos intentan quitar el balón. Es también una forma de jugar, donde de repente podemos decir los rojos son comodines, o ya nosotros podemos ver cómo manejarlo. El tema es que serán rondos y juegos descontextualizados, en tanto estos juegos no tengan finalización y no se asemejen aún a una situación de juego real. Otro tipo de tarea que podemos incluir son los juegos pequeños contextualizados. Estos juegos pequeños contextualizados ya son juegos de posesión y posesión, pero que ya asemejan más una situación de juego real y que tienen cierta discrecionalidad y que además tienen la posibilidad de finalización. Como vemos aquí en el juego de la imagen, tenemos un 3 contra 3 con 2 comodines que juegan por fuera, que finalmente jugarán para el equipo que tenga el balón y que ayudarán a hacer goles en los mini arquitos que están ahí. ¿Ok? Y aquí podemos plantear las reglas o condicionantes que queramos, número de toques, o cuántos toques deben hacer antes de marcar el gol, o lo que nosotros queramos, pero siempre de acuerdo al objetivo que tengamos, ¿ok? Este tipo de tareas, o en este tipo de tareas, lo importante es que el jugador ya pueda actuar con cierta discrecionalidad y también que ya tenga la posibilidad de finalizar las jugadas que forman parte de esta tarea de entrenamiento. Y nos ayudarán para ir introduciendo al jugador en ciertos aspectos o principios tácticos
que les servirán para luego trabajar en estructuras más grandes, como serán las tareas de entrenamiento que veremos en las siguientes diapositivas. Porque otra tarea de entrenamiento que podemos trabajar con nuestros equipos son los juegos grandes contextualizados, que ya serán juegos de posesión y posición, igual con discrecionalidad y con la posibilidad de finalización, pero en espacios más grandes, ¿ok? Y mientras más grande sea el espacio, profes, los jugadores deberán tener mayor inteligencia para ubicarse correctamente en él. Otra tarea de entrenamiento, y ya que está más enfocado al aspecto táctico, pero que obviamente también trabajará otros aspectos por arrastre, como el mental, como el físico, el técnico, el de estrategia, son los partidos reducidos. ¿Ok? Estas tareas de entrenamiento son partidos en espacios reducidos que pueden favorecer los trabajos intrasectoriales, es decir, que nos van a ayudar, por ejemplo, queremos trabajar en la defensa y la volante. Entonces, como vemos aquí, planteamos un partido reducido donde ponemos 4 defensas, 2 que juegan por fuera, y ponemos también 2 atacantes y 3 volantes. ¿Ok? Entonces, así nosotros favorecemos trabajos por sectores. Estos partidos reducidos nos ayudan a favorecer estos trabajos por sectores porque no incluimos a los 11 jugadores que forman parte del equipo, sino que nos centramos en ciertos sectores. ¿Y por qué es importante? Porque si tenemos falencias o si queremos trabajar algo en específico o si queremos potenciar en específico algún aspecto o algún principio o algún movimiento de cierta parte de nuestro equipo, podemos utilizar partidos reducidos para propiciar que esa situación se dé. Otro tipo de tareas de entrenamiento que se utilizan son las situaciones tácticas o el famoso ataque y defensa, que serán situaciones tácticas en las que se simulen determinadas situaciones del juego. Como vemos aquí, planteamos algo parecido al trabajo anterior, pero ya sin un arquero y colocando 2 arquitos por las bandas. Porque en esta tarea, por ejemplo, lo que se querrá propiciar es que el equipo azul, al recuperar el balón, tenga que atacar por las bandas. De esta manera, cuando nuestro equipo en el partido real recupere el balón, su primera opción de pase siempre será irse por banda. Entonces, con estas tareas de entrenamiento iremos trabajando justamente estos aspectos específicos que queremos de nuestro equipo. Cómo queremos que funcione nuestro equipo, que juegue dentro del campo, nuestro modelo de juego, cómo queremos que se aplique. Estas situaciones tácticas o de ataque y defensa nos ayudarán a esto. Y otro tipo de tareas muy importantes cuando diseñemos nuestras sesiones de entrenamiento son los partidos condicionados. Estos partidos condicionados simulan la competencia, pero se le pone cierto condicionante para trabajar cierto aspecto en concreto. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, podemos decir, el equipo azul, luego de recuperar el balón, deberá buscar dar un pase que permita cambiar de orientación en el juego, como vemos aquí. Recuperamos el balón y damos un pase que permita cambiar la orientación del juego. Finalmente, la tarea de entrenamiento más parecida al fútbol es un partido amistoso, un 11 contra 11, sin condicionantes, que se puede hacer con un equipo rival que no es nuestro propio equipo o con nuestros mismos jugadores, que puede ser titulares contra suplentes o combinados, y aquí va a depender nuevamente de lo que nosotros queramos hacer, si es un partido más recreativo o si es un partido más para consolidar ciertos aspectos o para qué, ¿ok? Va a depender nuevamente del para qué necesitamos esta tarea de entrenamiento. Y mis profes, eso ha sido todo por el webinar de hoy sobre diseño de tareas. Cuídense mucho y espero de todo corazón que tengan una buena semana. Hasta luego. Chau, chau.